empiezan engañándome. Hablar un poquito de mí significa todo el tiempo de mí. Bueno, entonces, bueno, vamos a empezar hablando un poquito de mí. Mi nombre es Delia Cecilia Giovanola y puedo decirlo porque sé quién soy. Es mi identidad, porque cada uno de ustedes sabe quién es. Es porque tenemos nuestra identidad. Nosotras las abuelas buscamos a los nietos que tienen la identidad cambiada. No son quienes aparecen ser. Por distintas circunstancias que nos tocó vivir a la gente de mi generación y de las generaciones anteriores. Yo nací en la ciudad de La Plata hace muchísimo tiempo, en la prehistoria prácticamente, porque en el año 1926 tengo apenas recién mis primeros 96 años y bueno, vengo a charlar con ustedes justamente para evitar que lo que ocurrió en mi generación ocurra más adelante otra vez, porque no han tenido las suficientes charlas inculcando memoria, verdad y justicia. Todo esto es para que no vuelva a ocurrir en el país lo que ocurrió en mi generación. Bueno, nací en la ciudad de La Plata, he sido docente, recibí de maestra muy joven y ejercí mucho tiempo en la ciudad de La Plata, más de 20 años. Y después vine a vivir a San Martín. Coincide todo esto en la época en que toma el poder el ejército, marina y aeronáutica, las Fuerzas Armadas, y toman el poder, se apropian del poder y empiezan a producirse cosas raras que no sabíamos que ocurrían, que nunca habían ocurrido en el país, que fueron el llevarse personas, detener personas, llevarlas, y así se crea la desaparición de personas, que fue paulatinamente. Primero ocurrían hechos donde mataban, aparecían a la mañana siguiente algunos muertos en la calle sin saber por qué, porque todo era hecho de noche. A las 4 o 5 de la mañana, cuando no había gente. ¿Está esto oyen? Sí, sí, anda bien el micrófono ahí. Bueno, yo me casé muy joven, tuve un hijo único y venía a la escuela conmigo, la familia normal con un solo hijo. Cuando fallece mi marido, teniendo yo 37 años y mi hijo 15, y yo tengo que empezar a trabajar en otros lugares, otros empleos, para poder mantener y hacerlo estudiar a mi hijo que estaba en tercer año de secundario. Y así empiezo a tener varios empleos y hago la carrera de bibliotecología, que después tiene un poquitito de importancia en mi vida, ninguna, nada más que me sirvió para ascender en la carrera docente. Esa carrera de bibliotecaria que hice me dio mucho puntaje, porque lo hice becada, y me dio mucho puntaje que me permitió el ascenso, primero a vicedirectora y después a directora de escuela, siendo bastante joven. En el año 76, que se produce el golpe de Estado y toma el poder Marina, Ejército y Aeronáutica, empiezan a ocurrir cosas raras. Llevarse a gente, encontrar gente muerta.
Y un día, el 16 de octubre del 76, que casualmente era el Día de la Madre ese año, ese día se llevan a mi único hijo y a mi nuera y queda mi nieta solita durmiendo en la cuna. Mi hijo era Jorge Oscar Ogando, era empleado del Banco Provincia en La Plata. Mi nuera había sido alumna mía desde los 5 años, a los 5 años, después ya no. A los 5 años le enseñé a leer y escribir. Era abogada y mi hijo tenía 29 años cuando lo llevaron y mi nuera tenía 27 años. Y cuando se llevan a Jorge, mi hijo, y a Estela, la señora, queda Virginia, la nena del matrimonio, solita durmiendo en la cuna. De todo eso me entero yo al día siguiente, que fui a la ciudad de La Plata a averiguar qué había pasado, por qué lo llevaron, qué podían decir los vecinos. Nadie sabía nada, nadie, el no te metas era con mucho miedo, porque era un gobierno de facto el que se había hecho cargo del poder y no rendía cuentas ni preguntaba si podía o no podía, directamente desaparecían personas. ¿Cómo sigo ahora cómo sigue la novela? Yo voy a La Plata, al día siguiente averiguo, no puedo averiguar nada, no la traigo a mi nieta, y cuando llego a casa, mi segundo esposo, porque yo volví a casarme, ¿les conté de que había enviudado? Sí, no, claro. Cuando tenía 36 años, fallece mi esposo, el padre de mi único hijo, y ahí sí, les dije que tenía que volver, conseguir trabajo, porque él estaba en tercer año del secundario, tenía que seguir estudiando. Se pone de novio, se casa, y de ese casamiento nace mi nieta, Virginia. Cuando yo tenía 47 años, me convierto en abuela de la vida, en abuela de una nieta. Sí, se- ah, sí, exacto. Me entero, gracias. Yo estaba como directora en una escuela acá en Ballester, me hablan por teléfono, la hermana melliza de mi nuera, me habla por teléfono y me dice: Delia, se llevaron a los chicos. ¿Cómo los llevaron a los chicos? ¿Quién los llevó? ¿Dónde? No, se los llevaron el ejército, golpearon en un departamento de atrás de la casa de departamento de ellos, que son los departamentos que conocemos ahora hacia arriba, sino hacia atrás, a lo largo. Esos departamentos se llamaban tipo chorizo, que estaban en línea todos uno tras de otro, y golpearon en el departamento del fondo y dijeron: no abra, es el ejército, queda una nena sola durmiendo. Entonces la señora de ese departamento no abrió, pero espió cuando los llevaban y los vio que los llevaban a Jorge, mi hijo, y Estela, mi nuera, con capuchas, con las manos atadas atrás, y era notable el embarazo de Estela, que era un embarazo de 8 meses. Siempre pensamos que los iban a devolver enseguida, porque ¿cómo podíamos pensar que una mujer embarazada de 8 meses, la iban a tener detenida? No se nos podía haber ocurrido eso. Entonces decíamos: la van a devolver. Van a estar unos días en averiguación y la devuelven. De hecho, me traje a Virginia, mi nieta, la traje a vivir conmigo acá a Ballester, a San Martín. La traje a vivir conmigo, la anoto en un jardín de infantes para que tenga
para que no note la ausencia de mamá y papá, la noto en un jardín y yo sigo como directora de escuela acá y con Virginia en un jardín de infantes. Yo los llevaron al Pozo de Banfield. El Pozo de Banfield queda en el Gran Buenos Aires, cerca de Wilde, que es el mismo centro que fue famoso porque ahí llevaron a los chicos de la Noche de los Lápices. Ustedes habrán oído hablar de la Noche de los Lápices, que son estudiantes de, seguramente de la edad de ustedes o menores que ustedes, tendrían 17, 18 años, que ellos estaban tramitando, peleaban por el boleto estudiantil, porque querían conseguir un boleto más barato para los estudiantes, porque en La Plata se viajaba todo en colectivos, micros, y ellos querían un boleto especial para los estudiantes más barato. Y hacían paros, hacían ruido. Entonces fueron desaparecidos. Fue la patota casa por casa y los fue pescando en horas de la noche. Casa por casa, cazando con Z, casa con S por casa y cazando a cada uno de los estudiantes de la Noche de los Lápices, que se llamó así la Noche de los Lápices, porque eran chicos de 16, 17 años, que los llevaron a todos y liberaron a uno solo de ellos, que fue Pablo Díaz. Y Pablo Díaz, no sabemos por qué lo liberaron, porque nunca hay una explicación del por qué. Lo liberaron a Pablo Díaz y Pablo Díaz es el que contó la historia de los chicos de la Noche de los Lápices. Ninguno fue liberado, todos fueron muertos, torturados, muy torturados, hasta que morían torturados, morían en la tortura, violados, todo lo horroroso que se puedan imaginar, eran capaces de hacer con todos los desaparecidos. Hubo muchos desaparecidos liberados que fueron los que iban contando la historia, que son los que hacen los juicios y declaran en los juicios. Y todo esto que vamos sabiendo, que todavía estamos sabiendo cosas, porque hay más gente que se anima a contar lo que pasó, que nunca se animaron porque no podían, porque no, era muy sufrido, muy, muy tremendo. Yo he ido 2 veces y creo que 3 también al centro clandestino al Pozo de Banfield. Visité ese centro clandestino cuando lo abrieron después de que pasamos, que cayó el gobierno de facto. Yo fui de las primeras que entré y visité la celda donde estuvo Jorge y Estela y visité lo que era la maternidad del lugar. La maternidad era una cocina y la camilla donde tuvo familia Estela era una puerta de metal que hizo las veces de camilla y Estela estaba atada, con las manos atadas y tabicada, los ojos vendados, cuando tuvo familia, y así parió a su hijo. Y cuando nació Martín, la obligaron a baldear ese lugar. Todo eso fue sabido por sobrevivientes de cada centro clandestino de tortura, desaparición y muerte. Yo supe porque investigué, porque tuve coraje de hacerlo, porque no es fácil
enterarse de esas cosas como madre y, y digerirlo, todo eso. Tuve que ponerme una máscara para seguir viviendo y resistiendo y riendo y hablando y contando. No es fácil hacerlo. Me quiebro muchas veces, pero trato de superarlo una salida ocurrente, irónica o lo que fuere, para evadir un poco el tema. Y antes de seguir avanzando, les digo que Virginia, mi nieta, se quitó la vida cuando tenía 38 años. 38 años, Martín, cuando Virginia tenía 38, Martín tenía 35. Se quitó la vida, se arrojó del piso 20 del edificio donde vivíamos en Mar del Plata. Se arrojó, dejando una carta: me voy con mamá y papá. Es decir, todo esto hubo varias generaciones afectadas. No era la de mi generación y la de mi hijo y la de mi nieto, sino hasta los bisnietos, porque Virginia tenía hijos y se quitó la vida. Me voy con mamá y papá. Es decir, no estaba bien, fue una depresión enorme que tuvo, porque buscó desesperadamente a su hermano y no lo encontró. Y no pudo resistir y se quitó la vida. Es un golpe más, que un motivo más del terrorismo de Estado, que no solo afectó a nuestras generaciones, sino a las venideras también. Tuvo 2 hijos que no quieren conocer al tío. Entonces ahí queda cortada la historia de mis bisnietos por parte de Virginia, porque no quiere conocerlo a Martín, y yo no quiero forzar la situación, porque es claro, Virginia se quitó la vida, o no tiene la culpa Martín, por supuesto. La culpa la tiene la depresión enorme de no encontrar a Martín. Pero es muy difícil explicar y entender a los chicos de Vicky. No los quiero juzgar, no los comprendo, no lo entiendo, pero no los juzgo tampoco. Es una historia muy dura de una punta a la otra. Bueno, Martín se presenta en Abuelas con la partida de nacimiento que cantaba, porque esa partida de nacimiento encontramos 4 nietos firmados por la misma partera. Cuando la empleada de Abuelas vio el nombre de la partera, habíamos encontrado ya 3 nietos más firmada la partida con esa partera. Bueno, me llaman a mi Abuelas para que vaya a Abuelas, que tenía que ir a Abuelas el 5 de noviembre del 2015. El 5 de noviembre me hablan para que vaya a Abuelas. Le digo, no puedo ir porque tengo un acto hoy. No, tenés que venir a Abuelas. No tenés que ir tengo que ir a un acto. Tenés que venir a Abuelas. No voy. Sí, vení. Terminé yendo. Cuando llego a Abuelas estaba así con el salón, no tan grande porque la entrada llena de gente parada, seria, nadie decía nada. No sabía qué atenerme. Entonces ¿qué pasa? Nadie me decía nada, porque había que tener un secreto absoluto. Cuando se encuentra un nieto, primero hay que decirle a la abuela. Y si la abuela no se muere, le dan la noticia al nieto. Y si el nieto tampoco se muere de un infarto, se comenta a la prensa, que estaba toda llena arriba. En la planta alta de Abuelas estaba la prensa desde temprano. Pero yo no vi nada, no sabía nada, no me imaginaba nada.
veo toda esa gente y nadie me decía nada, pregunto por Estela y me dicen que está en el despacho. Voy al despacho de Estela, estaban sentados en silla 4 o 5 personas, que ni me fijé quiénes eran, y les digo, ¿qué pasa? Nadie me contestaba nada. Y digo, bueno, me voy. Pego media vuelta, agarro la puerta para mandarme mudar y me pegan el grito, encontramos a Martín, encontramos a Martín. Y ahí empecé yo a gritar y llorar y reír todo al mismo tiempo, porque no hay una forma de recibir una noticia. Nadie sabe cómo va a actuar. Yo empecé a gritar y llorar y reír todo al mismo tiempo. Y ahí me derrumbé en la silla y empecé a llamar por teléfono a toda mi familia, mis amigos, todos que vinieran abuelas, porque había encontrado al nieto. Y que la conferencia de prensa iba a ser a las 4 o 5 de la tarde, no me acuerdo. Y abuela se empieza a desaparecer. Se va de donde yo estaba y yo estaba tan loca que no miraba, no controlaba nada. Cuando viene corriendo la secretaria de abuelas, María Santa Cruz, la secretaria de la institución, dice, Delia, vení corriendo, que tu nieto en el teléfono quiere hablar por teléfono con la abuela. Ahí me volví más loca de nuevo y salgo corriendo y digo, fui corriendo como una libélula. Y después pensé, las libélulas no corren. Y ahí ya empecé a fantasear con eso, que fui corriendo como una libélula, y llego allá en la pieza del fondo donde habían ido las abuelas a contarle la noticia a Martín, porque Martín estaba viviendo en Estados Unidos desde el año 2000. Nunca lo iba a encontrar a Martín, porque estaba viviendo en Estados Unidos. Y él sabía que no era hijo de, y quería buscar. Cuando se presentan abuelas, por eso él fue muy de canchero, dijo, estoy casi seguro de ser uno de los nietos que están buscando, porque él sabía que podía ser uno de los. Y si no sabía, ¿cómo iba a averiguar quién era? Era otra drama que tenía él encima, que se los voy a contar cuando lo encuentre. Llego al fondo allá donde estaba Martín en el teléfono, que quería hablar con la abuela, y agarro el teléfono así, loca, total, ida, y empiezo a los gritos, Martín, Martín, te encontré, Martín, a los gritos. Y del otro lado, nada, un silencio absoluto. Y por ahí me dice, ¿me estás diciendo Martín? Y yo te estoy escuchando. Y digo, perdóname, ¿cómo te llamas? Preguntarle cómo te llamas a un nieto de 39 años era el colmo. Perdóname, ¿cómo te llamas? Y me dice, vos me podés llamar como quieras. Me buscaste 39 años. Bueno, ahí se rompió el hielo, todo bárbaro. Y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos montones, porque me preguntó en el teléfono, para esto estaban los de la conferencia de prensa, en el primer piso esperando. La casa de abuelas, acá no hay nadie, al lado de lo que era la casa de abuelas, no había lugar. Y me vienen a buscar, Delia, está la prensa, larga el teléfono. Y me habían hecho, entre los nietos y la gente, un cordón donde yo iba pasando por ese cordón para ir al primer piso, primero hasta el ascensor, tomar el ascensor, y allá seguía la cola del cordón de gentes, y yo en el medio, así, y todos, Delia, claro, estaba enloquecida. Cada nieto que encontramos es una fiesta en abuelas, es una fiesta que desborda la institución y desborda el país. Cuando se encuentra un nieto, el país íntegro recibe la noticia y de fuera del país exactamente igual.
Eh, ¿Sobra tiempo? No, ya está. Está. ¡Te queremos, Delia! Ya, ¿el qué? Abuela de la plaza, el cole. ¿El? El cole. El cole. ¡Ah!